Entonces un programa, una aplicación, un software, se divide en 3 pasos de manera general aquí en la programación. La entrada, ahora sí que aquí, vamos a ponerlo en naranjita, viene siendo los datos para empezar, los datos para procesarlos mediante la aplicación. Vienen siendo los datos para procesarlos mediante la aplicación. Entonces esos datos pueden venir, ahora sí que pueden venir, por ejemplo, del teclado del usuario. Pueden ser también, en este caso pueden ser el número 2, también por ejemplo puede ser, bueno, son varios. Vamos a poner aquí otra notita que diga los datos pueden venir de teclado del usuario, es decir, que teclee los datos, teclado usuario, pueden venir de un archivo de texto o pueden venir de una base de datos, por ejemplo, una base de datos. Entonces, pues estos son 3 ejemplos de cómo puede venir la entrada. Entonces, un programa se divide en 3 pasos: en la entrada, el procesamiento y la salida. Dado ciertos parámetros de entrada, ciertos datos de entrada, como dice aquí, vienen siendo los datos para procesarlos mediante aplicación, pues ahora sí que, básicamente, entrada vienen siendo los datos, pueden venir tecleados por el usuario, que es lo que vamos a ver nosotros en los primeros videos. Luego pueden venir de un archivo de texto, por ejemplo, o ser importados de una base de datos. Obviamente los datos pueden venir de diferentes fuentes externas. Aquí es muy importante decirle. Lo normal es que estos datos vengan de una fuente externa y no puestos fijamente, por decirlo de una manera, fijamente, y no puestos fijamente en el código fuente. El código fuente no viene siendo más que las sentencias, las instrucciones en nuestro lenguaje de programación. Entonces, pues ya, con datos de entrada, pues podemos procesar los datos. Entonces esto también es conocido como, vamos a ponerle por acá, el procesamiento viene a ser más bien no es más que la aplicación que otorga la solución. Entonces el procesamiento no es más que eso, no es más que la serie de instrucciones. Vamos a ponerle serie de instrucciones hechas en cierto lenguaje de programación. Entonces, pues pum, la entrada pues vienen siendo los datos con los que va a trabajar tu aplicación, y luego ya a través de un procesamiento que no es más que una aplicación en un lenguaje de programación, ya lo que hace tu aplicación, pues con eso llegamos a una salida. Entonces la salida, déjame ponerle por acá, viene siendo la solución que la aplicación o que el software, como lo quieras ver, otorgó de acuerdo a un problema. Entonces, pues básicamente eso es la salida. Te vienen los datos, los procesas mediante una aplicación que tú desarrolles. Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar en C, y luego produces una salida. Y la salida pues no es más que la solución que la aplicación software otorgó de acuerdo a un problema. Entonces, pues un ejemplo de salida, pues por ejemplo déjame ponerme por acá. Vamos a ponerle este azulito. Puede ser un archivo externo.
una vista HTML, un JSON. Ya después vamos a ver lo que es un JSON. Básicamente un JSON es como que una cierta forma de otorgar datos, etc. Entonces, pues la salida de un programa puede ser un archivo externo, puede ser una vista HTML o simplemente puede ser un texto por consola, como lo que vamos a ver nosotros. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, en eso se divide una aplicación aquí en programación. Así se divide el software de manera general. Tú trabajas con ciertos datos de entrada, con ciertos datos para empezar, luego los procesas a través de tu lenguaje de programación, de un framework, etc. Y luego otorgas una salida. Esa salida pues básicamente es la solución que el cliente te pidió. Entonces, de manera general, eso es lo que es la entrada y salida aquí en programación. Y en esto, básicamente en estos tres pasos generales, se divide cualquier aplicación del software. Por muy compleja que la veas, pues se divide en tres etapas. Entrada de datos, se procesa y luego se produce una salida, un resultado como tal. Los datos de entrada, pues casi siempre vienen de una fuente externa, por ejemplo, tecleados por el usuario o por ejemplo de un archivo externo, etc. Casi nunca pues vas a tener que poner los datos fijos. Ahorita vamos a ver cómo es poner los datos fijos. Pero pues si tú obtienes los datos de manera externa, pues estarías cumpliendo al 100% el fin de la programación. En cambio, si tú utilizas hardcode, es decir, código duro, que ya te enseñé el término, si tú haces código duro, pues no estarías cumpliendo al 100% la programación, no estarías explotando al 100% la finalidad de la programación. Entonces lo más normal es que tus datos de entrada casi siempre van a venir de una fuente externa a tu código fuente. Bendiciones.